Ok, Es en Lulú. directo, ya. Hola, Lulú. Hola, Alma. Lulú del Buenas Increíble tardes. Encuentro. Estamos transmitiendo rápidamente una pequeña charla para espacio saludable, nutriendo tu vida. Estamos hablando sobre temas relacionados con la digestión, ¿ok? Son temas, enfermedades comunes o problemitas comunes que tenemos en el aparato digestivo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí Lulú muy amablemente está acá conmigo para tratar este tipo de problemática en cuestión al Gracias por estreñimiento, invitarme. ¿no? Gracias a ti por asistir. Es una pequeña charla, ¿no? Principalmente, ¿qué pasa con el aparato digestivo? A veces, pues, tenemos que entender el proceso del aparato digestivo para poder entender ese tipo de problemas. Entonces, rápidamente, bueno, te comento. El aparato digestivo, pues, está formado desde nuestra boca, ¿sale? Está formado por nuestra boca, nuestro, estómago, se me pasó lo que es de aquí, el esófago, el Ajá, estómago y el intestino, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabaja o qué onda con el aparato digestivo, ¿no? ¿Y por qué dices, bueno, por qué empezar por ahí? Pues para que tengamos un entendimiento de cómo funciona nuestro aparato digestivo, va a funcionar desde nuestra boca. Desde nuestra boca, al ingerir los alimentos, tenemos la trituración de los alimentos que nos va a hacer una digestión mecánica con los dientes, y a su vez las glándulas salivales que producen saliva, dentro de la saliva tenemos unas enzimas que se llaman amilasas. Estas enzimas con la saliva van a ayudar precisamente con la trituración a que el alimento empiece a desintegrarse. Entonces nuestra digestión empieza en la boca. Entonces es bien importante que desde la boca empecemos a tener nosotros una buena digestión. ¿Cómo la vamos a tener? Triturando, triturando y dándole el tiempo al alimento, a la trituración en nuestra boca para que se pueda empezar a desintegrar, ¿sale? Pasa ese alimento que se llama bolo, va a pasar por nuestro esófago hasta nuestro estómago. En el estómago tenemos ácido que nos va a ayudar, es ácido clorhídrico, que nos va a ayudar a empezar a degradar ese alimento. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que lo eche a perder. Quiere decir que ya cuando nuestro alimento en forma de bolo pasa al estómago, el estómago lo va a recibir con ese ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico a su vez va a tener esa función de deshacer en sus partes más sencillas al alimento. ¿Qué quiere decir esto? Haz de cuenta que es como si lo estuviera desdoblando o como si lo estuviera desmenuzando, como cuando desmenuzas tú una carne, ¿sí? Que la empiezas a hacer más pequeña, en formas más pequeñitas. Así es como el estómago va a empezar a hacer esa digestión química dentro de nuestro organismo. ¿Qué pasa? Va a ayudarle otros órganos que también van a generar o van a secretar unas enzimas, que también esas enzimas van a estar ayudando a esos ácidos, a ese ácido, a desdoblar o a descomponer ese alimento en sus formas más sencillitas. Estos órganos son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, ¿ok? Van a estar secretando esas sustancias que van a ayudar a ir separando los nutrimentos. Esas formas pequeñitas del alimento son los nutrimentos. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente los alimentos van a tener proteína, van a tener carbohidratos, van a tener grasas, vitaminas y minerales. Lo que se va a descomponer son los macronutrimentos, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, en sus formas más sencillitas. ¿Te acuerdas que te dije? Es como si deshiláramos una tela o deshebráramos una carne. De las proteínas se van a obtener los aminoácidos, de las grasas o lípidos se van a obtener los ácidos grasos como los omega, y de los carbohidratos principalmente se obtienen los azúcares, ¿sale? Entonces, ¿por qué todo este rollo? Bueno, pues para que me entiendas un poquito más adelante qué pasa con esos problemas de digestión, ¿no? O de dónde se genera. La digestión al final, cuando intervienen estos órganos, son
para que ese alimento, que ahora ya no es bolo, ya se va a llamar quimo, esa masita de alimento o esa degradación del alimento, va a pasar a terminar su digestión en el intestino delgado, ¿sale? Ahí en el intestino delgado termina la digestión de los alimentos cuando se agarra todos esos nutrimentos que te comenté, provenientes de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas. Y a su vez, en el intestino tiene una forma y dentro de ellos hay unas vellosidades, ¿sí? Son unos como pelitos, como deditos, ¿sí? Por los cuales va a entrar, se va a absorber esos nutrimentos hacia nuestra sangre. ¿Por qué hacia nuestra sangre? Porque al final pues somos una máquina de reacciones químicas, ¿no? Y al final nosotros necesitamos esos nutrimentos para realizar nuestras funciones pues más básicas, todas nuestras funciones, desde comer, desde dormir, pensar, hablar, necesitamos esa energía y toda esa energía la vamos a obtener de los nutrimentos, ¿sale? Entonces de las proteínas nos van a ayudar a generar músculo, los carbohidratos, pues toda la energía que necesitamos para hacer muchas funciones, ¿no? En forma de glucosa. Y las grasas principalmente como reserva energética y como funciones hormonales, ¿no? Entonces, es bien importante todo este tipo de alimentos que se ingieren y cómo es que nuestro intestino los va a absorber y los va a aprovechar. ¿Qué pasa con lo que no sirve al final de la digestión? Así como ya el cuerpo va a absorber todos esos nutrimentos que requiere para esas funciones, todo lo que no sirve va a ser material de desecho. Y ese material de desecho se va a ir por el intestino grueso como producto de desecho, como heces fecales o bien como productos tóxicos, ¿no? Sustancias tóxicas que nuestro cuerpo no requiere y que debe eliminar. ¿Qué pasa con el estreñimiento? Ahora sí, entrando a la parte del estreñimiento, bueno, toda esa materia fecal que tenemos acumulada no puede salir de una manera normal. ¿Por qué no puede salir de una manera normal? Porque posiblemente tenemos ahí una deficiencia en cuanto a nuestra alimentación, de fibra principalmente, ¿sale? Y de agua. ¿Por qué de fibra y de agua? Bueno, porque van a ser dos componentes importantes para que podamos evacuar de una forma pues normal. Generalmente se considera que es estreñimiento cuando dejas de hacer del baño un día, ¿no? Normal sería que hiciéramos 3 veces al día del baño, incluso las 5 veces cuando se hacen 5 comidas, pero pues la mayoría de la gente no lo hacemos, ¿no? Entonces, por lo menos que hagas 1 o 2 veces al día, dices, bueno, pues ya no estoy tan mal en cuanto a mi digestión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando me cuesta trabajo, cuando tengo que pujar, cuando hay dolor, cuando hay sangrado, ¿no? Cuando las heces son muy duras. Entonces, este tipo de problemas que son parte del estreñimiento, pues ahí me están haciendo esa indicación de que puede haber una deficiencia de fibra principalmente y de agua. Ajá, entonces también es importante el agua natural. Estamos muy acostumbrados en México a consumir refresco, a consumir aguas azucaradas, pero agua natural es muy poca la gente que la consume. Ajá, es poca la gente que la consume porque no gusta, no hay sabor, sabe fea, no me llama la atención, me da asco, ¿no? Entonces podemos poner así como que mil peros para no tomar agua natural. Pero cuando tú empiezas a asociar el que, bueno, si quiero estar bien, necesito hacer un cambio de hábitos, pues esta parte lo podemos manejar, ¿no? En que, bueno, sí necesito fibra. A veces, como me comentabas en un principio, ¿no? Bueno, tratas de consumir linaza, tratas de consumir papaya, sí se recomienda que haya este tipo de alimento que me va a ayudar a que las heces sean más blandas para que se pueda evacuar de una manera, pues, mejor.
¿sale? No nada más sería la cuestión de la linaza, sino que tengas en cuenta lo que ahorita te acabo de decir, ¿no? El agua. El agua, porque al final del camino en la digestión requerimos agua para que también esas heces se formen de una manera mejor y puedan salir de una manera mejor, ¿sale? Y no se queden impactadas. Les comentaba hace un ratito en la otra plática a las compañeras que uno de los problemas importantes que causa el estreñimiento, pues es el que quedes impactado, ¿no? El que al final del camino ya no puedas ni siquiera hacer con este tipo de alimentación o que tengas que recurrir a laxantes o que tengas que recurrir ya al médico para que te hagan un lavado de colon, que se llaman enemas, ¿no? En los que pues son, te lastiman, no son cómodos, ¿no? Mucha gente incluso prefiere que le hagan un enema a cambiar su forma de alimentación. Entonces, eso también pues, perjudica de alguna manera, ¿no? Tu aparato digestivo, porque haces que tu colon sea perezoso. Entonces, se acostumbra a que ya de una forma natural no lo va a hacer hasta que no le ponen el enema para que salga todo, ¿no? Incluso hay veces que ya sin el enema hay una impactación cuando ya, se llama impactar cuando ya no puedes sacar, por más que quieras, ya no puedes sacar fecal y tienes que llegar al médico para que te hagan una cirugía en la que pues te ayuden, ¿no? Para que salga toda esa materia. Pero muchas veces las personas ya ni siquiera llegan a la cirugía, se quedan ahí. Y se quedan porque pues su sangre se contamina de todas esas toxinas, de todo ese material de desecho que hay, y se contamina la sangre, pues ahí se queda. Entonces, sí es bien importante tomar acción en cuanto a este tipo de problemas de digestión, porque finalmente pues son problemas de salud que muchas veces todos los hemos padecido, todos, y que a lo largo de la vida, de acuerdo a nuestras costumbres de alimentación, de acuerdo a cómo realmente a lo que le metes a tu máquina química, a tu maquinita de alimentos, a tu cuerpo, van a provocar pues este tipo de problemas que pueden ser crónicos a la larga, ¿no? Entonces es mejor hacer una prevención, es mejor buscar una alternativa. Hay alternativas de cambios de hábitos alimenticios, que no quiere decir que el que vayas con un nutriólogo, ¿no? Que te recomiendan algo, o que acudas con tu médico, que te recomiende ir con el nutriólogo, que el mismo médico te recomiende un tipo de alimentación diferente, sea el que digas, no quiero porque no creo, porque no están locos, porque me quitan todo. No, simplemente es el incluir a lo mejor a veces alimentos que no estamos acostumbrados, ¿no? O a claro, alimentos que tú puedes decir, es que no me gusta, pero si acostumbras a tu paladar, te pueden servir, ¿no? Comentaba yo que otra de las partes importantes sería cómo tú estás acostumbrada o en tu región, qué tipo de fruta o de verdura, porque a veces uno dice, es que Alma, yo como de todo, como saludable, pero tengo el problema. Tengo el problema de estreñimiento, o tengo el problema de colitis, o tengo el problema de que se me inflama el estómago y no puedo, ¿no? No puedo hacer del baño, o estoy llena de gases, etcétera. Bueno, comes saludable, pero ¿cómo preparas tus alimentos, no? Partiendo desde ahí. ¿Qué tipo de verdura comes? ¿Cómo la comes? ¿Cómo comes la fruta? ¿Le quitas la cáscara? Muchas de las personas que cursan con estreñimiento comen frutas sin cáscara, incluso las uvas les quitan la cáscara. Están todavía acostumbrados a como las abuelitas antes, ¿no? Que las zanahorias les quitabas la piel, ¿no? Las papas, les quitas la piel. Sí, sí. Entonces, pues es que al final, o sea, la forma de cómo cocinamos, pues viene, la mamá me enseñó, ¿no? Y a su mamá le enseñó la abuelita, y la abuelita a su abuelita, y así viene la generación, ¿no? Incluso cuando uno cambia el estilo de cómo preparas la comida, a veces hasta causa malestar en la familia, ¿no? Es que no, es que va así, y es que los frijoles van con manteca, y es que si vas a hacer ensalada de manzana, quítale la cáscara porque estás floja y no quieres hacerlo y sabe mal, ¿no? Y cosas así que son costumbres arraigadas que luego no podemos
cambiar, ¿no? Pero que si tú vas cambiando por convicción, porque ya tienes un conocimiento, porque sabes que te va a ayudar, te aseguro que tu estómago te lo agradece. A la larga, ya cuando lo comes diferente, ya no te sabe igual, ¿no? Entonces, sí es importante el consumir la fibra en las verduras, en las frutas, el tener los cuidados para cómo preparas el alimento, dónde lo comes. Pues en el caso del estreñimiento, pues lo más recomendable es la fibra, pero también no te debes de llenar en exceso de fibra, porque también es como todo en exceso te va a causar un daño, así sea algo bueno, ¿no? Y todo en carencia te va a causar un daño, aunque sea bueno. Entonces, hay siempre que tener un equilibrio entre las cosas que uno consume. Entonces, sí es esta parte importante el consumo de fibra, pero también el tener una buena, con lo que yo cerraba hace un ratito la otra plática, es la flora intestinal. En nuestro intestino tenemos una cantidad de flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Pues simplemente son microorganismos que viven dentro de nuestro aparato digestivo. Son microorganismos que hay microorganismos buenos, hay una carga buena y hay una carga mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una carga mala, porque pues lo que decíamos, todo lo que consumes, ¿no? Pues finalmente si viene con algún manejo de alimentos que no es muy higiénico, pues vas a estar ahí teniendo una carga de microorganismos malos. Entonces, cuando se eleva la carga de microorganismos malos y la de microorganismos buenos no es suficiente, también hay esta parte, ¿no? Que repercute en ese tipo de problemas, tanto estreñimiento como colitis. Entonces, hay que nivelarlo, hay que tratar de subirla, ¿sí? Y dejarla lo más abajo. ¿Qué produce esta? Pues te va a producir, además de molestias, te puede producir enfermedades enterales, aparte de la inflamación, pues como diarreas, ¿no? Que son las más comunes. Entonces, generalmente cuando nos da diarrea, pues es porque consumimos ya sea un alimento contaminado, un alimento mal procesado, un alimento que tiene, pues, un mal manejo higiénico, ¿no? Y entonces ahí se ven esos microorganismos que generalmente son microorganismos fecales. Entonces siempre hay que tener cuidado con dónde consumimos los alimentos. O sea, aquí en México, a la vuelta de la esquina ves miles de puestos ambulantes con comidas ricas, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? De cómo las preparan o de qué tipo de manejo tienen, ¿no? Incluso en los restaurantes, o sea, o en las pequeñas fondas, siempre hay que fijarse, bueno, pues, qué tan limpios están las personas que lo preparan y qué prácticas de higiene tienen, ¿no? Entonces, para saber si lo consumo o no lo consumo. Generalmente eso nadie lo toma en cuenta. Tú llegas, te sientas y ves un chorro de gente y ya, ¿no? O las carnitas y el caso, y yo, o sea, yo sí me asomo y digo, si está toda la grasa negra, prefiero mejor no comer ahí, porque ya sé que va a estar sucio, que está la grasa ahí, que no me va a dejar algo. Entonces, como que hasta en esa parte tienes que tener ese cuidado, ¿no? Ay, ¿no? Cuidado. Antes donde dices, wow, está riquísimo, pero va a decir de los tacos de la muerte, ¿no? Que les pusimos los tacos de la muerte afuera de la de pero ya sabes que pero dices, bueno, de vez en cuando, ¿no? Y tratas de pero sí el tener esta parte de vez en cuando. De cuidado en cuanto a la flora. Ahora, ¿cómo puedo cuidar mi flora intestinal? Bueno, aparte de los cuidados que ahorita te comento, puedes incluir alimentos ricos en flora intestinal, en flora bacteriana, buena, como son los lactobacilos o los bacilos, no necesariamente de la leche. Los más comunes son los de la leche porque también viven en nuestro organismo, pero pues hay otro tipo de bacilos para los que no consumen leche.
que son benéficos, ¿no? Por decir, estoy diciendo marcas, pero bueno, no me pagan por ellas, pero son buenas. El Yakult, ¿no? Tómate un Yakult diario, una recomendación cuando tienes problemas de acidez estomacal, de gastritis. También te va a ayudar a que se regenere, a que tengas una cantidad buena de flora bacteriana por el tipo de lactobacilo que tiene, ¿no? El Cachei shirota es de los mejores lactobacilos que hay para nuestra flora intestinal. Entonces, teniendo una buena flora intestinal, pues también incluso vas a evitar, ¿no? Tipo de problemas de enfermedades, ¿no? Por bacterias de los alimentos. Y por decir, también importante que consumas yogurt, ¿no? En el caso de que si consumas leche, bueno, pues consume yogur, porque el yogur pues también tiene lactobacilos, ¿no? Propios del yogur, que también te van a ayudar con tu flora intestinal. O sea, no nada más es la fibra que puedes obtener, como lo comentabas hace un rato, de la linaza. Ajá, ya te comenté, la fibra dietética natural que te va a dar la verdura y la fruta con cáscara, el consumo de agua. Ajá, entonces la papaya es muy buena para ayudar al tracto digestivo. En conjunto, cuando tú vas juntando estos elementos, que no nada más satures de un elemento, porque lo que te decía, hay gente que consume mucha fibra para su estreñimiento y resulta que se dañan. Entonces, es una cantidad adecuada. Ya yo en las consultas y eso, pues ya les digo cómo en qué cantidades, cómo vas a combinar cada tipo de alimento para que te ayude con esa parte. Y otra parte importante, pues, es la actividad física, ¿sale? El movernos, el caminar. ¿Por qué? Porque nuestro intestino tiene movimientos peristálticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro intestino no está fijo, no es nada más la tripa que está ahí fija. Hay movimientos que hace precisamente para ir jalando nutrimentos, para ir jalando todo, para hacer el proceso de la digestión. Entonces, cuando pues no nos movemos, lo hacemos estático. Entonces también necesitamos activarnos físicamente para contribuir a que el intestino trabaje como debe de trabajar, para que también me ayude a producir que el material de desecho pueda salir más fácilmente, ¿sale? Para evitar este tipo de problemas de estreñimiento o para mejorarlos, ¿no? Comentábamos también hace un rato que otro tipo de problema que produce pues son las hemorroides, ¿no? Al estar haciendo tanto esfuerzo, pues también se dañan las venitas y pues empiezan los problemas de hemorroides, empieza a sangrar. Entonces es un problema ya un poquito más complicado que puedes ir mejorando a partir de la alimentación. ¿Sale? No llegar a los extremos de que, pues, lo que decíamos hace rato de los enemas, de las intervenciones quirúrgicas, o incluso de llegar hasta un cáncer por no tratar a tiempo el problema del estreñimiento. ¿Sí? Y otro tipo de problemas como los que comentábamos, gastritis, colitis, ¿no? Que también se generan ya también a partir de las emociones, a partir de el estrés que vivimos, ¿no? Pregúntame. No, sí, precisamente, ¿de qué manera tiene que ver con las emociones, con el estrés de todos los días? Y, por ejemplo, la gastritis también, iba a preguntar, ¿cómo se origina la gastritis? Mira, el problema de la gastritis, pues no es principalmente emocional. Tiene que ver, influye tanto en colitis, gastritis, estreñimiento, la parte emocional, porque vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un estrés constante, vivimos siempre a la carrera, entre el tráfico, entre el trabajo, que si hay estrés laboral, que si los problemas comunes de la casa, que si mi jefe me está presionando, que si hay que entregar 1000 cosas. Entonces ya vivimos así, toda la gente está estresada, toda la gente está enojada, toda la gente está, y más ahorita con la pandemia, o sea, aparte del estrés, entra la parte de la depresión, entra la parte de la ansiedad, de la angustia, ¿no? Entonces todas estas emociones
van a repercutir en nuestro sistema digestivo, ¿sí? En nuestro estómago, en que si no estoy comiendo a mis horas, entre que si hago ayunos prolongados, entre que si la comida no me está cayendo, y muchas veces viene de acá, de sentirnos que vamos a explotar y que no tenemos una salida, ¿no? Porque a veces no hay ni hora de comida para que puedas sentarte a comer como debe de ser y darte el tiempo, porque a veces en muchas de las personas, pues con tanto trabajo, con tantas cosas que hay que hacer, ya no puedes ni comer a la hora, ¿no? Entonces estás haciendo que tu mismo organismo se perjudique al hacer ayunos prolongados. ¿Qué quiere decir esto de ayunos prolongados? Que estamos dándole un tiempo largo a nuestro organismo para que realice la digestión. Entonces, nuestro organismo, pues es como un relojito. Aunque nosotros no le demos el tiempo de la comida adecuado, pues el estómago va a empezar a pedir y va a decir, yo necesito empezar a trabajar. ¿Y qué hace? No hay alimento adentro, pues él empieza a trabajar y empieza a agarrar de los nutrimentos que quedaron ahí de reserva y empieza a trabajar. Entonces empieza a producir esa parte de acidez en el estómago. ¿Cómo se produce esa acidez? Te comentaba hace un rato en el proceso. El estómago tiene ácido clorhídrico natural. Uh-huh. Se puede decir al 1% normal, quiere decir que ese ácido clorhídrico puro nos va a ayudar a degradar todos esos alimentos. ¿Qué pasa cuando no le das el alimento? Pues ese ácido el estómago empieza a trabajar, haz de cuenta como los engranes, ¿no? Empieza a trabajar, no hay que trabaje y pues empieza a dañar esas paredes. No nos quemamos porque el estómago está recubierto por unas paredes gruesas, ¿no? Son unas paredes. Entonces, que evita que el ácido salga. Cuando ya hay el problema de acidez, pues entonces esas paredes empiezan a dañar, haz de cuenta como que a quemarlas, ¿sale? Incluso se puede, cuando ya uno tiene un problema de gastritis ya más avanzado, más crónico, empieza a haber, pues esas quemaduras, se puede decir, se hacen úlceras, se hacen hoyitos, incluso, y pues ahí vienen las úlceras gástricas, ¿no? O el mismo que empieza el reflujo es acidez que se siente, que se te sube, si has padecido gastritis, se sube aquí y sientes que te quema, pues es el ácido clorhídrico que se está subiendo. Incluso hay veces que daña y quema toda la parte del esófago, o sea, cuando es un problema más complicado de acidez. Generalmente la gastritis se produce con la acidez. ¿Sí? Primero se da la acidez y después se da la gastritis. Entonces, con este tipo de cosas y también, bien importante, con la alimentación. ¿Por qué? Porque pues generalmente uno piensa que, tiene gastritis porque come mucho chile, ¿no? Pues sí, obviamente cuando ya tienes este tipo de problema, si tú ingieres cosas que son muy ácidas, pues te van a provocar todavía más acidez, ¿no? Entonces, no nada más va a ser el que comas chile, va a ser el que consumas refresco, va a ser el que consumas mucha grasa saturada, uh-huh, que te va a provocar también este tipo de problemas. Y por otro lado, también pues las personas que ya cursan con algún otro tipo de enfermedades que tienen que estar tomando medicación y que la medicación pues también al ser el medicamento te puede producir este tipo de problema de gastritis, ¿sí? De problemas de este tipo que molestan. Entonces mucha gente que tú conocerás, que dicen, ¿sabes qué? Es que si a mí me mandan este antibiótico tomado, prefiero que me inyecten porque no aguanto el estómago, ¿no? Incluso hay veces que el estómago ni siquiera soporta el medicamento y lo vomitas por tanta acidez que te provoca. Entonces, ¿cómo lo puedo cuidar? Pues con esta parte que te comentaba, igual que la flora, ¿no? O sea, evitar alimentos cuando tienes una crisis de gastritis, porque pues no, cuando la puedes controlar, que controlas tu estrés, controlas la parte emocional y cambias el hábito de alimentación y dices, bueno, voy a quitar todo lo que me produce acidez, ¿sí? Todos esos alimentos, como el chile, como los refrescos, el consumo de licor, ¿no? Que también es bien importante para este tipo de problemas que perjudican mucho.
Entonces, cuando tú empiezas a cambiar esa parte y consumes alimentos que son más alcalinos, que quiere decir que no son ácidos, entonces estás contribuyendo a que, tengas una mejora en tu aparato digestivo, en tu estómago y en tu intestino, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo que decía, lactobacilos, yogur, el consumo de leche cuando la acidez no es muy alta. El consumo de leche también te ayuda a, como la leche es neutra, tiene un pH neutral, te va a ayudar de alguna forma a recubrir un poquito esas paredes del estómago y a evitar que haya mucha acidez, pero ya cuando es muy marcada, entonces sí también hay que retirar los lácteos, ¿sale? Pero es lo recomendable, ¿no? Fruta que no sea ácida, quitarla y consumir las que sean, pues como los plátanos, ¿no? La manzana, la papaya, que te van a ayudar con este tipo de problemas, ¿sale? El consumo de agua y el consumo de fibra, como te comentaba, ¿no? La fibra natural, frutas y verduras, y en el caso de cuando consumes la linaza, es una buena opción de fibra, pero no consumirla en exceso, ¿sale? La avena también te puede ayudar. Entonces ahí ya es cuestión de el tipo de problema que tú tengas y cómo lo puedes ir manejando, ¿sale? Pero sí, de preferencia, que tengas esta parte, que no nada más se quede en la fibra y en la papaya, sino que ya tienes pues otra opción para que puedas cuidar tu aparato digestivo, ¿sale? Pues no sé si te queda alguna duda o quieras comentar algo más. Está muy claro. Sí, no, creo que sí es súper importante aprender a cuidar tu aparato digestivo, porque realmente no lo cuidamos. Yo pienso que no tenemos la cultura de cuidarlo. Y a todo le echamos, todo lo que se nos atraviese. Y pues bueno, ya ahora sí que ya asumimos las consecuencias, ¿no? Sí. Sí, ahí ya, digo, a nivel personal, pues ya, ya se vería, ¿no? De una forma pues más individualizada, ya yo en la consulta, pues ya les doy un plan de alimentación, ya les digo por dónde, cómo, en qué cantidades, ¿no? Y algo fácil, ¿no? Exacto. Siempre a mí me gusta enseñarles, digo, mi servicio es más hacia la enseñanza para que tú puedas en un tiempo determinado hacerlo tú mismo y no depender de una dieta, no depender de ir siempre al nutriólogo, no depender de una cantidad o de un tipo de alimento. ¿No? Yo siempre, mis asesorías son más integrales, es más, yo te enseño, te digo cómo, te muestro el camino, te explico por qué, para que tú en un tiempo que ya no me tengas que necesitar para estar ahí siempre atrás de mí o para darte un menú en específico. Al final te doy las recomendaciones y al final tú terminas pues estando haciéndolo solo, ¿no? Y teniendo el éxito de manejar los hábitos de alimentación de una manera pues mejor, ¿sale? Para las siguientes pláticas o para la siguiente clase, que te digo, ya la clase es un poquito más específica sobre el tema, espero tenerte ahí para que también disipes otro tipo de dudas. Y en la siguiente, sí, me encantaría. Voy a estar dando así pequeños temas en concreto de nutrición, pues que son pues el día a día de todos, como dices, no tomamos en cuenta la alimentación y al final la alimentación es la base para que estemos sanos, para que hagamos bien, claro. Exactamente. Entonces sí, vamos a estar hablando de diferentes tipos de temas de alimentación. Voy a también hablar próximamente sobre etiquetado de alimentos, ya les había comentado, y sobre los mitos sobre los alimentos industrializados, porque no todos son malos. Entonces ahí también espero verte. No sé si tengas alguna otra duda, pregunta. Muchas gracias, me encantaría. Muchas gracias. No, estuvo muy interesante, Alma, muchas gracias. Espero vernos pronto en otra.
Claro que sí, Lulu. Espero haberte ayudado un poquito con lo que te dije eh, respecto al problema que tienes. Voy a dejar de transmitir para Ok, que despedirnos tú y yo.